Bienvenidos, Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles, a esta clase de análisis de estabilidad de una presa de gravedad. El objetivo de construir una presa es provocar un almacenamiento temporal de agua o producir una sobrelevación de la superficie libre del agua. En ambos casos, el fin es el consumo dosificado del volumen que se tiene guardado de agua. Existen principalmente dos tipos de presas, tomando como referencia el material de construcción, las presas de materiales cementados y de materiales sueltos. Para ambos casos, se hace necesario que las estructuras resistan las condiciones de esfuerzos a que son sometidas. La manera de proceder para que una presa resista tales condiciones es pensar en aquella que retenga el agua y sea estable por su propio peso. Así establecemos el concepto de presa de gravedad, que basa su funcionamiento en una estructura elemental triangular, como la que tenemos en pantalla. De esta manera, para establecer si la estructura es estable o no, será un análisis basado en la teoría de vigas, utilizando la fórmula de la escuadría a flexión, que es la que tenemos aquí, en donde el esfuerzo es igual a la sumatoria de fuerzas normales entre el área, más la sumatoria de momentos respecto del punto C, entre el momento de inercia de la estructura, por la distancia a la fibra más lejana. De esta manera tenemos el primer componente de fuerzas normales entre el área como esfuerzos de compresión. Y el segundo componente de la ecuación de la escuadría son los esfuerzos de tensión. De esta manera, la combinación de cargas nos va a ayudar a determinar la estabilidad de una estructura. Bien, y se analizan las fuerzas que actúan sobre la estructura y con aquellas que resistirán. Se analiza el brazo de palanca con la que cada fuerza producirá un momento. Para finalizar, se verificará que la estructura bajo las dimensiones planteadas cumpla con los criterios de estabilidad. Y de esta manera tenemos el similar, girando 90 grados nuestra estructura original de presa, y tenemos una viga que está empotrada. Como sabemos, tenemos dos resultantes principales en el punto C, que son el deslizamiento cortante, de manera vertical de fuerzas normales, ¿sí? Y de fuerzas horizontales, de las cuales vamos a obtener empujes y finalmente momentos de volteo en el punto C, derivado de la carga principalmente del volumen de agua que tenemos en la parte superior de la viga o a espaldas de la presa o en la ubicación denominada aguas arriba. Bien. Tenemos entonces la base de un análisis bidimensional. Tenemos los siguientes tipos de fuerza a aplicar. 1, peso propio. 2, empuje hidrostático. 3, supresión. 4, empujes de asolves. Y 5, fuerzas sísmicas. Los casos de análisis que se van a plantear son cargas ordinarias, agua al namo, sin sismo. Cargas extraordinarias, agua al name, sin sismo. Name con sismo máximo pseudoestático. C, cargas extremas. Namo con sismo máximo creíble. D, vaso vacío con sismo pseudoestático hacia aguas arriba. Nos vamos a concentrar en esta presentación, debido a que en el rigor académico no lo podríamos resolver en la hora y media que tenemos destinado. Solamente vamos a analizar la condición A, B y D como principales. Criterios de estabilidad. Factores de seguridad tenemos para el caso A, es de 4 en la cimentación y de 1 en cualquier plano medio de la estructura. Eso lo explicaremos más adelante. Caso B, factor de seguridad 2.7 en la cimentación y de 2 en cualquier plano medio de la estructura. Y bien, para el caso C, se analiza con un factor de seguridad de 2.7 en cimentación y factor de seguridad de 3 en un plano medio, que dejaremos a un lado de esta clase por cuestión de tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de estabilidad que vamos a aplicar? El primero es el criterio del USBR por compresión, donde el esfuerzo máximo de compresión principal, ¿sí?, debe esperarse que resulte menor el esfuerzo de compresión resistente, ¿sí? Es decir,
el esfuerzo que se produzca debe ser menor a la resistencia del concreto a los 90 días entre un factor de seguridad. Esto nos va a dar una referencia como esfuerzo 2B. Segundo criterio, del USBR al cortante. Y entonces el factor cortante debe ser menor a la fuerza de resistencia del concreto, ¿sí? Y se revisa el esfuerzo medio de corte en el plano de análisis, esperando que resulte menor el esfuerzo cortante, ¿sí? Resistente al concreto, la roca o suelo de cimentación. El siguiente es por tensiones. El primero que tenemos es el criterio OBR de Óscar Vega Roldán, un gran profesor que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México y del cual le debemos grandes avances de conocimiento al análisis y estabilidad de presas. Y establece una referencia de tensión máxima como la resistencia a la tensión del concreto de 90 días entre el factor de seguridad. Se revisa el esfuerzo principal en el extremo aguas arriba en el plano de análisis de la presa, esperando que el esfuerzo resulte mínimo de tensión o de compresión como máximo. Ante esto se suma el segundo criterio del USBR, el cual se establece en análisis de esfuerzos de tensión en el punto A, veremos el detalle hacia adelante, y el criterio usual, no admitir tensiones. Es decir, en esta zona de A debe predominar en lo posible cero valor de tensión o de compresión como factor de seguridad. Esto es ya que en el punto A existe tendencia al giro de la estructura, por lo tanto, en el punto A tenemos un esfuerzo de tensión importante. Bien, para simplificar el análisis, estoy geometrizando en ejemplo de una presa de 70 metros de alto, ¿sí? Toda su longitud, donde tenemos los niveles de aguas máximas extraordinarias ubicados en la cota 1670 metros sobre el nivel del mar. De ahí tenemos hacia abajo la cota del nivel de aguas máximas ordinarias o máximas de operación en la cota 1664 metros sobre el nivel del mar. Hay un desnivel de 6 metros entre uno y otro para el superalmacenamiento. Por debajo del NAMO está el almacenamiento y en cota mínima en la 1618 nivel de asolves y de cimentación o desplante en la cota 1600 metros sobre el nivel del mar. Bien, estos son los valores que generarán el empuje del agua sobre nuestra estructura en condiciones de operación. Ahora bien, derivado de resistir, proponemos una geometría donde tenemos un coronamiento de nuestra presa de gravedad de 3 metros, una altura de bordo libre de 1 metro, y de ahí se desprende nuestra estructura de resistencia que tiene en este diagrama una forma triangular con un talud de 0.75 a 1 y como mencionábamos de una altura de 70 metros. Para apoyo del análisis de tensiones, agregamos un talón en la parte aguas arriba que será ayuda para el análisis de la estructura y evitar el volteo con un talud de 0.2 a 1. Bien, esta geometría y el conjunto de agua que se va a retener, vamos a establecer un empuje por supresiones con esta forma que será aliviado por la presencia de la galería o drenes que se coloquen a través de toda la verticalidad de la presa y horizontal por arriba del nivel del agua, aguas abajo de la presa. Considerando este nivel de aguas abajo como máximo en la cota 1604, justamente en condiciones extraordinarias al derrame del vertedor de obra de excedencias. Bien, tenemos esta zona entonces de supresión. Vamos a pensar que nuestro fondo de cimentación es permeable y se van a presentar. Bien, como valores de resistencia de concreto, vamos a establecer un coeficiente sísmico de 0.2, que esto se tiene que revisar localmente, y el manual de Comisión Federal de Electricidad establece muy buenos valores para todo el país. Vamos a establecer una sección de analizar con un metro unitario de ancho de B de 1 metro. Por cada metro lineal de presa lo vamos a resolver. Y se proponen datos del concreto, una densidad o peso de 2.4 toneladas por metro cúbico. ¿Sí? Ahí vamos a tener un coeficiente de 0.1 de coeficiente de resistencia a la compresión a los 90 días. De tensión, vamos a establecer un 5% del valor de esfuerzo de compresión, en 90 días también, y como fuerza de
resistencia a la compresión del concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En este punto lo establecemos como base. Si necesitamos mayor resistencia, pues modificaremos este valor. Pero más que una resistencia, buscamos la masa de concreto como resistente. En función de esta propuesta, dimensionamos. A través de esta convención de signos, tenemos para suma de fuerzas, esta es mi dirección positiva, en dirección hacia abajo, y el momento en una dirección contraria a la regla de la mano derecha. En este caso, para nosotros va a ser positivo a favor de las manecillas de reloj, es decir, a favor horario. El sistema para esfuerzos, los valores en dirección positiva tendrán esa condición de valor y también de izquierda hacia derecha. Esta va a ser nuestra convención de esfuerzos y con esto vamos a identificar los de tensión a los de compresión. Bien, nuestra primera búsqueda es en función de esta geometría propuesta, encontrar los valores de altura A, que es la base de cimentación o la base de apoyo del coronamiento, la distancia media B al centro, donde ubicaremos el punto C de análisis, en el cual estableceremos la ubicación general de nuestros valores de resultantes, que se recomienda al tercio medio de nuestra zona de cimentación. Vamos a establecer el valor de A, que es el valor de longitud del talón, así como del valor de D, que es la distancia de la galería hacia el punto B, y toda la base de longitud de la cimentación de la presa como F. Bien, con los niveles establecidos anteriormente, tenemos A tiene un valor de 4 metros, el valor de E tiene un valor de 52.5 metros, C tiene un valor de 18 por 0.2, 3.60 metros, F será la suma de los dos valores anteriores, total 56.10 metros, el valor de B es toda la longitud de base entre 2, vale 28.05 metros, y el valor de D lo tendremos, por lo tanto, de 50.50 metros. El área de la sección de base para nuestro análisis es de 56.10 metros cuadrados y el momento de inercia es la altura de la longitud de F al cubo entre 12. Nos da un total de 14.713 metros a la cuarta. Bien, el detalle de cálculo lo voy a evitar, por si no nos llevaría mucho tiempo. En el rigor académico tendría que hacerlo paso a paso junto con ustedes en el cálculo, pero el producto principal por peso propio, que serían nuestros primeros valores de análisis, será el producto de las áreas de las secciones que tenemos mostradas por la densidad o peso volumétrico del concreto. Entonces, como peso propio, tendremos el peso volumétrico por el volumen del bloque. Si de esta manera nosotros dimensionamos, tenemos en nuestro bloque 1, que es todo un triángulo, 4.410 toneladas fuerza. Para el bloque 2, que es también otro triángulo, 77.76 toneladas fuerza. El bloque 3 es un triángulo pequeño que va de base para el coronamiento de 14.4 toneladas fuerza. Y para la cúspide o coronamiento con 1 metro de altura por 3 de largo, tenemos un peso propio de 7.20 toneladas fuerza. No es la única manera para hacerlo, pero esto puede ilustrar el cálculo de intención del producto de volumen de bloque por 1 metro de ancho, su sección de área, por el peso volumétrico. Ahora bien, tenemos esta otra manera de dimensionar, que es la más usual y que mantendremos en el cálculo que a continuación se va a mencionar, debido a lo siguiente. Si necesitamos un incremento de longitud para tener mayor peso, mayor volumen y por tanto peso propio, la sección 1 es todo un rectángulo de 70 metros de alto por 3 de ancho, y esta longitud de 3 metros puede variar, puede hacerse crecer para lograr la estabilidad de presa. De esta manera, todo este tamaño tiene un peso de 511.20 toneladas fuerza. El triángulo 2, ¿sí?, tiene un peso de 4.217.40 toneladas fuerza
Y finalmente el triángulo del talón, 77.76 toneladas fuerza. Esta será la base para la resistencia de nuestra estructura a las siguientes fuerzas. El empuje hidrostático. Primero es el debido a la distribución hidrostática del agua, que tenemos aguas arriba de la presa, con un valor de 70 metros de altura, tendrá un valor de 70 metros de base por densidad del agua. Y entonces su empuje hidrostático resulta en la densidad del agua por la altura de 70 metros al cuadrado entre 2, el área de un triángulo. Para cualquier otro peso volumétrico calculamos de acuerdo con su forma. Y por ejemplo, para el volumen A, calculamos esto como si fuera un rectángulo y tiene un valor de peso de 180.20 toneladas fuerza. El triángulo de agua arriba del talón también genera un empuje vertical de 32.40 toneladas fuerza. En la parte baja, como en condiciones extraordinarias en el momento del derrame, tenemos el triángulo del empuje hidrostático con un valor en sentido negativo de menos 8 toneladas fuerza. Y el triángulo 4, arriba del talud de la presa, aguas abajo, tiene una fuerza de 7.20 toneladas. De esta manera tenemos empujes hidrostáticos. Cuando tiene el nivel del agua al namo, ¿sí?, la altura del nivel se reduce a 64 metros. De igual manera, calcularemos los valores de pesos volumétricos y empujes, como anteriormente. Y el triángulo de empuje hidrostático 6 tiene un valor de 2.048 toneladas fuerza. El valor del rectángulo 7 tiene un valor de 165.6 toneladas fuerza. Y el triángulo 3 ya lo habíamos calculado previamente. Entonces se suman estas condiciones de agua al namo de empuje hidrostático. Derivado de esto, y pensando que tenemos una cimentación permeable, se van a generar supresiones y también podemos establecer unas geometrías para su cálculo. De tal manera que este rectángulo 1 tiene un valor de empuje vertical ascendente, por eso el signo negativo de menos 92.40 toneladas fuerza. El triángulo 2, con 5.6 metros de base y 49.50 de alto, tiene un empuje vertical ascendente, por eso el signo negativo de menos 138.60 toneladas fuerza. Este pequeño triángulo de supresiones vale menos 416.63 toneladas fuerza. Y finalmente toda la base geometrizada en un rectángulo tiene un valor de menos 224.4 toneladas fuerza. Cuando el agua está al namo, se reduce la altura del nivel de agua y por tanto también la profundidad de los valores de su presión. Y generaremos 3 nuevas secciones, que es la sección número 5, con un valor de empuje vertical ascendente de menos 89.60 toneladas fuerza. La sección de triángulo 6, menos 404 toneladas fuerza. Y el triángulo 7, con menos 134.4 toneladas fuerza. Bien, el empuje de Asolves se va a presentar y necesitamos establecer por ranking un valor de empuje activo. Dependiendo de haciendo suposiciones por el tipo de material, vamos a establecer con un valor de 0.4 y todo el valor de empuje hidrostático tendremos densidad del agua por el valor de 0.4, por la altura de Asolves que estableceremos al final de la vida útil de la estructura como 18 metros y resolviendo como un triángulo, este vale 64.8 toneladas y empuja de izquierda a derecha. Sobre el talón también se van a depositar lodos y estos tienen un valor de 34.4 toneladas fuerza. Bien, ahora, el sismo, de acuerdo con los bloques que hemos dibujado en la primera parte, tenemos por peso propio hacia el bloque 1, 882 toneladas fuerza y es el resultado del peso volumétrico por el coeficiente sísmico de 0.2. Y vamos a asumir que son empujes horizontales del peso propio para analizarlas en la combinación de cargas con sismo. El bloque 2 tiene un valor de empuje horizontal de 15.52 toneladas fuerza, el bloque 3 de 2.88 toneladas fuerza
y el bloque 4 de 1.44 toneladas fuerzas. Estos pueden variar en función de la forma de los bloques con las que calculemos el peso propio. Aquí estoy manifestando las 4 secciones que al principio planteé, pero podemos pasarlo a las 3 secciones que después descompusimos peso propio. Uno o el otro, tengamos nada más que mantener el establecimiento de una referencia y mantenerla. El empuje a solves también tiene un empuje sísmico, ¿sí? Con estos valores, un coeficiente de 0.2, se calculan con el nivel del agua al Namo, de 64 metros como base de triángulo, y tenemos que este empuje vale 430.57 toneladas fuerza. Ahora bien, brazos de palanca. Cada una de las fuerzas de peso propio tiene una distancia hacia el punto C. Derivado de la geometría, podemos hacer deducciones de estos valores de distancia. Y, por ejemplo, del bloque punto 1, que en este caso, regreso al triángulo, tenemos que a 2/3 de la base, desde el extremo más lejano hacia el centro, tendremos la ubicación de ese brazo de palanca, o de 1/3 del extremo más cercano hacia el centro de gravedad. Y de esta manera, la distancia H1 del brazo de palanca hacia C vale menos 6.95 metros, considerando C como centro y por lo tanto está a la izquierda. El triángulo 2, operando de la misma manera, considerando la base de 28.05 menos 1/3 de 360, lo ubicaremos a menos 25.65 metros desde el punto C. El valor del punto 3, el cubo que está aquí mal señalado, no marqué con 3, es 4, tiene un brazo de palanca de menos 22.45. Y en el caso del bloque 4, que es la parte superior, tiene una distancia al punto C hacia el lado izquierdo de menos 22.95 metros. Estas distancias serán nuestros brazos de palanca de las fuerzas de peso propio. Si en dado caso cambiamos a la sección de 3 partes, 2 triangulares y una central rectangular, los brazos de palanca serán para la sección 1 de menos 22.95 metros. Para el triángulo de talón 2, tenemos un brazo de palanca de menos 4.95 metros. Y para el bloque 3, estaremos a una distancia de menos 25.65 metros. Ahora, para los empujes hidrostáticos, tenemos también brazos de palanca. Para el empuje hidrostático horizontal de 23.33 metros. Para el bloque superior de agua de menos 26.25 metros. Para el bloque de agua arriba del talón, tenemos un brazo de palanca de menos 26.85 metros. Para el bloque de agua arriba del talud de aguas abajo, de 27.05, está hacia la derecha, por eso esa distancia. Y el empuje hidrostático tiene un brazo de palanca de 1.33 metros. Cuando tenemos nivel de agua al Namo, los empujes hidrostáticos van a tener diferente brazo de palanca. Y en el caso del empuje hidrostático de la sección 6, tiene un brazo de palanca de 21.33, aunque aquí debe estar marcado como 6. Tiene un error, disculpen ustedes, de 1. Y bien, en 7 tenemos un brazo de palanca de menos 25.25 metros. Recordando que esto es la distancia al punto C y el punto C se ubica al centro de la base de cimentación de la estructura. Para los casos de supresión se opera igual y tenemos para el caso de nuestro rectángulo 1 un brazo de palanca respecto de C de menos 25.25 metros. Para el triángulo 2 de menos 26.18 metros. Y el triángulo 3 de menos 5.62 metros. En este caso, en 4, justo está ubicado sobre el plano, sobre el centro, eje del punto de aplicación C, por lo tanto su brazo de palanca es 0 y ese empuje pues dará como resultado un momento 0. En agua al Namo,
Aquí la altura de nivel de agua cambia, por lo tanto también la altura de su presión, y tendremos la sección rectangular en 5, con un brazo de palanca de menos 25.25 metros, la sección de 6, este triángulo, una distancia a punto C de menos 5.62 metros, y la sección a punto 7 de menos 26.12 metros. Operando igual para los asolves, tenemos una instancia de empuje de asolves, de empuje de sólidos, de un brazo de palanca de 1/3 de la altura, que son 6 metros, y para el caso del asolve arriba del talón, una distancia H de menos 26.85 metros. En el caso de sismo, los brazos de palanca, de acuerdo con el acomodo de el peso propio que se haga de la distribución geométrica de la estructura, tenemos, si es en 4 partes, en la sección 1 estamos a 1/3 de toda la altura del triángulo, 73, 23.33 metros. Para el caso del triángulo 2, del talón, de 6 metros. Y para la sección triangular T3, a 1/3 de esta altura de la distancia hacia C, tenemos un valor de 68.67 metros. Y del coronamiento con bordo libre de 1 metro a la mitad de su distancia, más 70 metros, 70.50 metros. El nivel de asolves, como su referencia, altura máxima es sobre 64 metros de alto, pues con ranking de 0.4, su valor de brazo de palanca es 25.60 metros. Esto es con agua al NAMO. Bien, esta es la manera como calculamos todas las fuerzas y todos los valores de brazos de palanca, y con lo cual a continuación presento un resumen. Aquí lo tenemos. Tenemos involucradas todos los elementos de cálculo anterior, empezando por peso propio, con valores de pesos volumétricos y brazos de palanca. Empuje hidrostáticos, las condiciones al NAME y al NAMO y sus brazos de palanca. Supresión, en este caso, al NAME y NAMO también con sus valores de empuje hidrostáticos y brazos de palanca. En los asolves, en la condición al NAMO, con valores de empuje hidrostáticos y brazos de palanca. Sismo, en este caso está reducido a solo 3 secciones, no 4. Tenemos valores de empujes horizontales debido a sismos y brazos de palanca. Y finalmente, el sismo por asolves, con este valor de empuje y este brazo de palanca. Ahora lo que debemos de proceder es a establecer combinaciones de cargas. Como lo recordamos, o debemos recordar de la primera condición, en condición A, cargas ordinarias al NAMO sin sismo, las fuerzas que se aplican entonces son agua al NAMO, peso propio, con valores de empujes verticales, brazos de palanca con valor negativo, están a la izquierda del punto C, y finalmente valores de momento con valores negativos. Empuje hidrostático tendremos verticales como horizontales, brazos de palanca y valores tanto de momentos negativos como positivos. Valores de supresión, esto es al NAMO. Tenemos empujes verticales, pero en este caso son ascendentes y por eso los valores negativos son contrarios al resto que tenemos de empujes hidrostáticos y peso propio. Brazos de palanca en distancia negativa y por lo tanto nos darán un momento positivo. En asolves también tenemos empujes horizontales como empujes verticales, brazos de palanca y por lo tanto momentos. De lo importante aquí para las ecuaciones son la sumatoria de empujes verticales como horizontales, como la sumatoria de momentos negativos y positivos. Y de estos dos obtenemos un resultante final de sumatoria de fuerzas. El siguiente resumen de combinación de cargas es la condición B1, cargas extraordinarias, agua al NAME sin sismo. Tenemos al NAME peso propio de la estructura, con valores de empujes verticales, brazos de palanca y por lo tanto momentos. De empujes hidrostáticos, empujes horizontales como verticales,
brazos de palanca, momentos negativos y positivos. Supresión, tenemos estos empujes verticales ascendentes, por eso tienen signos negativos preponderantemente, brazos de palanca, ¿sí? Y valores de momentos. Sumatoria de fuerzas verticales, incluyendo los asolves en empujes verticales y horizontales. Valores de momentos negativos como positivos. Siguiente combinación, la combinación B2, cargas extraordinarias con sismo máximo, y entonces a las combinaciones anteriores se suma sismo. Tenemos empujes horizontales, su sumatoria de valores, y valores de brazos de palanca positivos, que serán, por lo tanto, también considerados produciendo un momento. Ahí tenemos que hacer una revisión de valores de sumatoria de momentos para establecer esos resultados. Finalmente, del momento que se está aplicando para las tensiones. Finalmente, condición D, tenemos vaso vacío con sismo pseudoestático hacia arriba. Entonces, consideraremos principalmente peso propio, asolves y sismo. Tenemos empujes verticales, horizontales, sumatoria, brazos de palanca aplicándose y valores de momento, negativos y positivos. Y con esto ya damos paso a la revisión de los criterios de aceptabilidad de nuestra sección. Cualquier cuestión que no sea aprobada nos implicará modificar el dimensionamiento de nuestra presa de gravedad. Ahora bien, tenemos como criterio de la fórmula de escuadría y de los resúmenes de combinaciones de carga, la sumatoria de fuerzas verticales entre el área, que tenemos ahí el esfuerzo de compresión, y estos derivados darán el esfuerzo máximo por compresión. Ahora bien, este es el talud K con el valor de aguas arriba de la presa, y tenemos entonces los valores derivados de la sustitución en la ecuación de la escuadría de sumatoria de esfuerzo máximo de compresión principal de 99.05 toneladas metro cuadrado. Sustituyendo estos valores en el esfuerzo máximo por compresión, tenemos 154.76 toneladas metro, equivalente a 15.48 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, este se compara con la resistencia a la compresión del concreto a los 90 días entre un factor de seguridad. Y recordemos que en este caso al plano de cimentación el factor de seguridad es 4, y en nuestro caso esta relación, despejando el esfuerzo y la resistencia del concreto a la compresión, nos resulta de 12. Por lo tanto, cumple este valor. Cumplimos el valor de compresión. Ahora, estos son analizando en el punto B. La distancia Y son 28,05 metros, que no está deducido ni mostrado, pero sí lo aclaro. Son la distancia media del punto C hacia B. Ahora bien, en el criterio del corte tenemos la sumatoria de fuerzas normales, ¿sí? Como tangente de la fricción interna del concreto obtenido por el módulo de Mohr-Coulomb que establecimos de tangente de punto 1 a punto 8. Y de esta manera, el factor de seguridad cortante resulta de 7, cuando antes lo tenemos establecido en 4 o 2.7, dependiendo del plano. Por lo tanto, en este valor, bajo estas dimensiones y estas condiciones de carga, cumple. Ahora bien, revisando tensiones. En esta condición, el esfuerzo de tensión máximo en valor absoluto por tensión, tenemos que resulta de 6.17 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En este caso, aquí vale la pena hacer la aclaración. Tenemos un valor de positivo superior, por lo tanto, de compresión. No hay tensiones, estamos bien con este criterio. En segundo criterio, el esfuerzo de tensión a 90 días vale menos 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado contra este esfuerzo de 10 kilogramos, por lo tanto cumple. Estamos bien criterio con la geometría que estamos proponiendo.
Ahora bien, con el criterio del USBR, tenemos que la estructura se cumple con este valor de esfuerzo de 85.82 toneladas metro cuadrado, menos 25.7 toneladas metro cuadrado. Tenemos entonces este valor de 25.6, un diferencial de 0.6 de esfuerzo, ¿sí? Por lo tanto, este 0.6 es menor a 85.82. Es, por lo tanto, un valor positivo o favorable hacia nuestro dimensionamiento, por lo tanto, cumple este criterio, cumple esta combinación de carga, entonces el dimensionamiento que hemos propuesto está adecuado. Operando para las diferentes otras condiciones, agua al NAME, encontramos también que hacia nuestro valor de esfuerzo máximo es de 19.09 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto nos da un factor con respecto a la resistencia a la compresión del concreto de 90 días de 10.48 superior a 2.7, por lo tanto estamos también del lado favorable. Hacia el criterio de corte, tenemos un valor de factor de seguridad de 6.17, muy superior a 4 o 2.7 que tenemos de factores de seguridad. En esta condición se cumple. Ahora, hacia las tensiones, cabe decir que el esfuerzo principal tiene valor positivo, por lo tanto está la compresión superior al de admitir tensiones, por lo tanto cumple. En este caso, el valor de FT entre FS, menos 3.7 está por debajo de los 10 kilogramos, por lo tanto está también cumpliendo nuestro dimensionamiento. El valor de esfuerzos de tensión también están cumpliendo. Y en este caso la combinación al NAME sin sismo está adecuada. La estabilidad es aceptable. Ahora bien, en niveles de NAMO al sismo, tenemos operando de igual manera con la nueva combinación de cargas, cambios de valores de momento y sumatoria de fuerzas. Tenemos un factor de 5.37 contra 2.7, estamos cumpliendo. También igual, el factor de seguridad al cortante es por arriba de 2.7 o 4 en la cimentación, estamos cumpliendo. En lo que se refiere a esfuerzos de tensiones, también vemos que tengo aquí un valor que en el rigor técnico no está cumpliendo, estoy con tensiones muy cercanas a cero, pero existen. Quizás lo que aquí deba de obedecer es hacer un poco más grande mi estructura y quizás sume en vez de 3 metros de coronamiento, 3.5 metros de coronamiento para ayudar a esta estabilidad. Mientras que en los otros criterios se está cumpliendo, quizás me obligue a hacer un cambio en la dimensión. Aquí tengo una observación, una no conformidad, por lo tanto, quizás tenga que regresar a revisar todo el dimensionamiento principal de mi estructura. Bien, del vaso vacío, en estas condiciones también estoy cumpliendo con un factor de seguridad. Se está cumpliendo el cortante, está en resistencia. Y también en lo que se refiere a tensiones por el criterio de OBR y USBR. Tenemos valores positivos. Por lo tanto, mis condiciones también a tensión en este caso pasan. Bien, debido a que tengo esfuerzos de tensión máximas en este lugar, tengo yo que revisar o la resistencia al concreto o ampliar un poco el dimensionamiento de coronamiento. Habiendo solventado esta necesidad, entonces ya tengo una sección base para el resto de toda mi geometría de la presa, el cual tiene que hacerse bajo las siguientes condiciones. No toda la longitud a lo largo de la estructura de presa es igual. Voy a tener, por ejemplo, aquí un corte donde también obviamente la cimentación no está geometrizada como en el diagrama anterior, lo tengo que considerar y esto funciona a favor de mi geometría y peso de la presa. Y es una sección distinta y una obra de toma que una de descarga, que lo puede ser mi estructura de cimacio vertedor, que está aquí al centro, entonces por lo tanto también tengo que, en función de
la geometría que ya me funcionó, revisar para estas condiciones especiales y donde tenga también cambios de secciones por la condición de geometría de otras estructuras, como aquí puede tener una estructura de descarga de obra de toma auxiliar para otro uso de agua, y tendré que entonces revisar varias geometrías y varias secciones. Ahora no termina ahí todo. Tengo que hacer el mismo análisis y de esta manera puedo establecer un tabulador de esfuerzos resultantes para diferentes planos de sección de la presa, porque tengo que revisarlo y no esperar a que quizás tenga en esta zona tensiones o cortantes no aceptables, al igual que en las zonas con otra geometría, como es la zona del vertedor de cimacio, de la estructura de demasías. Por lo tanto, tengo que establecer análisis por cada plano de estructura. Esto se hace igual particionando una viga, en función de una articulación, donde los resultantes se convierten en fuerzas aplicables más la que se acumulen. Pasando a otro plano, los resultantes se constituyen en aplicables más lo que se acumule de ese plano, y lo resultante se acumula junto con las aplicantes nuevas y obtendré las resultantes. Entonces, de esta manera, el análisis por planos es como se realiza. ¿Qué tengo que revisar? Que en los puntos de tensión no existan y los puntos de compresión estén aceptables, por debajo de la resistencia del concreto. Esto en cada uno de los planos tengo que revisarlo, planos medios como en la cimentación. Y obviamente esta es una idealización de la cimentación, tendré que tomar en cuenta su real forma. Bien, de esta manera, ya teniendo una certidumbre sobre la geometría, ya establezco planos de construcción, los cuales ya tendrán la certidumbre sobre sus longitudes, valores y resistencias, los cuales también a partir de estos le voy a informar al constructor cómo tiene que ir formando bloques de colado, de resistencia, para su proceso constructivo y en qué orden lo tiene que hacer. Se toman en cuenta. Entonces, también tengo que tomar en cuenta las diferentes geometrías y cimentaciones y observar en todas ellas, en diferentes planos, una certidumbre sobre sus valores. Ahora bien, de mi dimensionamiento general, recordemos que partimos de un valor de peso volumétrico por peso o por el volumen del bloque. Tratándose de una estructura de concreto, anticipamos un valor de 2.4 de toneladas metro cúbico de peso volumétrico de un concreto, pero ¿qué pasa cuando tengo una tierra, un material suelto con el cual construir una presa? Bueno, pues entonces el análisis de estabilidad cambia y ahora supongamos que tengo una densidad de 1.65 toneladas metro cúbico que se sustituyen aquí donde está el valor de 2.4. Entonces, esta distancia de 52.5 cambia para poder tener estabilidad, debido a que este valor de fuerza me ayudó en el ejemplo anterior, de 52.5 a 76.4 metros. Es decir, tendría que ampliarlo en esta magnitud. Aquí establezco unos valores de inclinación de 0.55 como referencia. Y bien, la normatividad internacional me pide que considere que el centro de la presa de materiales graduados de tierra debe tener dos condiciones: un corazón impermeable al centro de materiales muy finos, como arcillas, o una placa de concreto en la parte superior como pantalla impermeable para evitar que los flujos de agua atraviesen la estructura de presa y me generen una falla. Entonces, en razón de ese tipo de geometría, la recomendación básica del USBR está en la siguiente geometría, que ya maneja la estabilidad. Tengo hacia caras, agua arriba, mojado, un valor de talud de 4 contra una altura vertical de 1 metro. Y a partir de eso ya establezco secciones de tipo de suelo y la granulometría va creciendo a disminuyendo conforme me acerco al corazón de mi estructura de presa. Hacia aguas abajo, de nueva cuenta, la granulometría ahora crece. Recordemos que normalmente en los extremos tengo pantallas de
enrocamiento para prevenir la erosión de nuestros corazones y centros de presa, de tierra, que son más frágiles hacia la condición y vulnerabilidad de deterioro por condiciones ambientales, es decir, viento, lluvia, marejadas, etc. Y el talud que se recomienda hacia aguas abajo es 2.5. Entonces, como pueden ver, pasamos de unas secciones a unas secciones de cimentación muy grandes para alturas mesuradas. También pueden ser también de tamaño mayor, pero obviamente esto va implicando hasta 6 veces, 7 veces la altura como base para cimentación. El análisis de este tipo de estructuras, aunque ahorita pasamos de un equilibrio de empujes hidrostáticos, realmente tiene que calcularse con el método de las dovelas. Cada dovela se representa y resuelve de manera independiente de la otra y tiene que demostrar su resistencia al giro, al deslizamiento. Entonces, todas las fuerzas que se apliquen en ellas deberán de ser equilibradas con el peso de cada uno de los elementos de suelo de esta dovela, y de esta manera es como se establece la resistencia de una estructura de tierra. Bien, hasta aquí y de manera general es el análisis básico de estabilidad de una presa de gravedad. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.